vamos a ir a Hebreos 4:14 al 16. Y vamos a leer la palabra, y si se me acompaña y puede ponerse de pie, o si quiere quedarse sentado, no importa. Vamos a leer la palabra del Señor y de ahí vamos a comenzar, porque no sé qué es lo que el Señor va a hacer en esta noche, pero yo sé que Dios tiene su perfecta voluntad para con nosotros. Es preciosa, hermano. Mire lo que dice Hebreos, leámoslo despacio para que, dice, por lo tanto, dice, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Oramos. Padre, te damos a ti toda la gloria, a ti te damos toda la honra, Señor. Te bendecimos en esta noche. Te damos, Señor, a ti que tomes el control de este lugar y de las vidas que aquí estamos, Señor. Nos ponemos en tus manos. Nos ponemos, Señor, delante de ti, Señor, con un corazón sincero delante de ti, porque tú conoces el corazón del hombre. Por lo cual yo te suplico, Señor, que en esta noche te muevas, Señor, con el poder del Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor, y los despiertes, Padre, a lo que tú tienes para nosotros, Señor, a tu presencia, preciosa voluntad, Señor, que tu voluntad, Señor, es perfecta, Señor, y nos ponemos en esa voluntad tuya, Señor, creyendo, Padre, que tú estás con nosotros, que no nos has abandonado, Señor. Tú sigues fiel a tus promesas y lo creemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tome su asiento, hermano. Le decía que esta semana yo tuve una batalla porque estaba yo cuando el hermano pastor me dijo, se prepara, me dijo, con tiempo, y yo empecé a prepararme. Pero ayer el Señor hablaba a mi corazón, pero de una manera, hermano, que yo no cabía en mi corazón, y decía, Señor, ¿qué pasa? Le preguntaba al Señor, le decía, Señor, ¿cómo quieres que me prepare? ¿Qué mensaje tú quieres que lleve, sabiendo en el momento que estamos pasando? ¿Cuál mensaje? ¿Qué mensaje, Señor? Y Dios sabe que Él, le estaba diciendo yo hacia Él en mi corazón adentro. Y me dice, alábame. Pero una voz aquí adentro, no era al oído, hermano, no era una voz audible, era aquí adentro. Y me dice, alábame, alábame. Señor, pero yo ya estoy preparado con el mensaje que tenía, alábame. Y Juan me preguntaba anoche, y yo le decía al Señor, Señor, ¿es mi deseo o es tu voluntad? ¿Es algo que se me vino a la mente y pensé, o es tu voluntad? Y le digo, confírmamelo.
Así le dije, confírmamelo. Y cuando venimos, eso fue el miércoles, el jueves, lo que decía Carla, y yo decía, gloria a Dios. Y luego me confirmó con otro hermano, gloria a Dios. Y el hermano que pasa al frente habla de que Pablo y Silas estaban en una situación encadenados. Y fíjese que no era por simplemente culpa de ellos, sino por predicar el evangelio los metieron a la cárcel. Imagínense, no andaban haciendo nada malo. Por predicar el evangelio de Jesucristo y los meten a la cárcel. Pero decía mi hermano decía, pero ahí en vez de estar tristes, diciéndole al Señor, Señor, mira que somos tus hijos y predicamos el evangelio, llevamos la palabra a los confines de la tierra. Y mira dónde estamos. No, se ponen a alabar, se ponen a darle la gloria a Dios. Y ellos no pidieron que lo sacaran de ahí, sino que ellos simplemente alabaron a Dios. El Espíritu les puso, alábenme. Es que mire, hermano, en la alabanza, dice el Señor que en la alabanza Él trae libertad. En la alabanza dice que Él trae, libera al enfermo, al caído lo levanta. En la alabanza el Señor se manifiesta porque fíjese, ahorita le vamos a leer un versículo para poder continuar con esto, pero me voy a adelantar, no importa. El Señor, fíjese la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios es que lo conozcamos. Y no solo que lo conozcamos, sino que llevemos a cabo la voluntad perfecta de Él. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermano? Le digo para nuestras vidas porque usted se tiene que preguntar a usted mismo. Yo no lo voy a preguntar. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Ah, no, hermano Enrique, conmigo no se meta. Usted ni me conoce a mí. Está bueno, no hay problema. Pero ¿será que estamos haciendo la voluntad de Dios? Porque mire, hermano, mire, Pablo andaba haciendo la voluntad de Dios. Y mire dónde fue a dar. Pero aparte de eso, le digo eso porque mucho pueblo dice que está haciendo la voluntad de Dios. Dígame, Pablo al principio de su carrera, ¿estaba haciendo la voluntad de Dios, sí o no? No, pero él creía fervientemente que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Iba a traer firmas de los sacerdotes, de los líderes para llevarse al pueblo. Y él estaba aferrado que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿sabe cuál era la diferencia? Que no conocía a Dios, no conocía a Jesús. Y era uno preparado, hermano, a los pies de Gamaliel. No era cualquier personaje. Pero según él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y el Señor ponía muy fuertemente en mi corazón: ¿será que estamos haciendo la voluntad de Dios? Pero ahí contéstese cada uno, el pueblo. Tenemos que contestarnos a nosotros mismos. Porque a veces estamos haciendo cosas que creemos estar haciendo la voluntad de Dios, pero esa no es. Tenemos que conocerlo primeramente a Él, a Jesucristo. Por eso Él fue el que vino y Él dijo, acuérdese que Él dijo: yo no vine a hacer mi propia voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Padre, del que me envió. No vine a hacer mi propia voluntad. Yo no hablo mis propias palabras, yo hablo las palabras que oigo de mi Padre.
Hermanos, necesitamos conocer a Jesucristo para poder conocer la voluntad de Dios. Si no conocemos a Jesucristo, no vamos a conocer la voluntad de Dios. Y cuando conozcamos la voluntad de Dios, nos va a ir bien. No estoy diciendo que nos está yendo mal, no, nos está yendo bien porque Él está abriendo los corazones, los oídos para que lo conozcamos su voluntad. Fíjense que el pueblo de Israel estaba atado, encadenado, y la voluntad de Dios era de sacarlos y llevarlos al desierto para que le levantaran alabanzas a Él y para que lo conocieran. Y se mostró a ellos con poder y no lo conocieron. No lo conocieron. Todo el poder que descendió del cielo delante de sus ojos, y mira el corazón de ellos cuando iban por el desierto. No conocieron la voluntad del Padre. No la conocieron, hermano. Si ellos hubieran conocido la voluntad de Dios, al llegar al desierto hubieran levantado alabanzas al Rey. Gloria a Dios. ¿Qué hicieron? Levantaron un becerro. Y yo decía, Señor, ¿cómo puede ser posible? ¿Será que estamos haciendo tu voluntad? Estoy hablando por el pueblo de Dios, por el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios. Y cada uno conocemos nuestros corazones, y el que los conoce más perfectamente es Dios. A Él no lo vamos a poder engañar. A Él no lo vamos a poder engañar. Yo le decía, Señor bendito, ayúdanos a conocer tu voluntad, porque estando en la voluntad de Él nos va a ir bien. Jesucristo vino a mostrar al Padre, vino a enseñarles acerca del Padre, que lo conocieran, cuál era la voluntad de Dios. Y por eso Él decía, yo no hablo por mis propias palabras, yo hablo lo que Él me dice. Y la voluntad de Dios era que Jesucristo les abriera el entendimiento, les abriera su corazón y lo conocieran al Padre, pero lo rechazaron. Y mucho pueblo de Dios hoy en día sigue rechazando a Jesucristo y no conoce la voluntad de Dios. Y Él, fíjese que Él lo que quiere es que reposemos en Él. Él quiere que lo conozcamos. Y me decía, mire lo que dice ahí mismo anterior, ahí mismo en Hebreos 4:4 dice, 4:6 dice, así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy, para entrar en su descanso, para que lo conozcamos a Él, porque Él lo que quiere es que lo conozcamos a Él. Hermano, lo que Él está haciendo con nosotros, hermano. Cuando yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo puedo prepararme? Alábame, dijo. Pero aquí adentro, hermano, así como el pastor describe cuando él decía que él estaba aquí por la voluntad de Dios. Y Dios lo ha guardado hasta el día de hoy. Y no va a pasar nada si no es por la voluntad de Dios. Y Dios dice que ni un pelo se cae a tierra si no es por la voluntad de Dios. Quiere que descansemos en su voluntad. Quiere que lo conozcamos. Conocer la voluntad de Dios. Mire, ahí dice ahorita se lo leo para que no lo busque, porque si lo busca
perdemos tiempo y ahorita vamos a comenzar y vamos a hacer lo que el Señor ponía en mi corazón dice, fíjense en Hechos 22, 14. Aquí aquí había tenido un encuentro Pablo y dice en el 14, después me dijo el Dios de nuestros antepasados, te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Fíjese, para que conozcas su voluntad. Pablo decía conocer la voluntad de Dios, pero no lo conocía a él. Y dice, para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Pues tú serás su testigo, les contarás a todos lo que has visto y oído. O sea, Él quiere que lo conozcamos a nosotros, lo conozcamos a Él primeramente para poder llevar las buenas nuevas a los demás. Porque no podemos llevar las buenas nuevas si no conocemos a Jesucristo. Si no conocemos la voluntad de Él, no podemos. Pero a través del Espíritu Santo lo vamos a hacer. Conocerlo a Él primeramente, conocer la voluntad de Jesucristo. Mire, hermano, yo me empecé a sacar un montón de versículos, pero no lo voy a llenar con versículos esta noche. Lo que el Señor me ponía es, alábame. ¿Sabe por qué? Porque ahí Él envía descanso, ahí Él envía reposo, ahí Él envía libertad. Ahí Él libera al cansado, al oprimido, al que viene al que viene débil, Él lo levanta. ¿Por qué? Porque ponemos primero, le damos a Él toda la gloria, toda la honra al que se merece gloria y honra. Y eso es lo que vamos a hacer. Le vamos a dar la gloria a Dios, le vamos a dar la honra a Dios. Le vamos a alabar a Dios. Yo sé que nuestros hermanos todos, yo voy a cerrar mi Biblia con eso, de que Él nos quiere sacar de Egipto para que conozcamos su voluntad, para alabarle con libertad, para que lo conozcamos con libertad, para que descansemos en su voluntad. Él quiere fíjese que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, el Señor en su voluntad era de llevarlos a la tierra prometida, para que después de ese sufrimiento en el que ellos se encontraban, donde estaban atribulados, encadenados, donde estaban envueltos de todos esos ídolos, llevarlos al lugar de reposo, al lugar de descanso. Era la voluntad de Dios, llevarlos, pero no lo conocieron. A pesar del poder de Dios que se manifestó en medio de ellos y no lo conocieron. ¿Cuántos años duraron en el desierto ellos? Y no conocieron la voluntad de Dios. Que Él lo que quiere, lo único que Él quería era que lo conocieran, que pudieran reposar en Él, para que de esa manera Él poder, a través de su Espíritu Santo, que lo conocieran a Él. Y se manifestó de muchas maneras y no lo conocieron. Para que le alabaran con libertad, porque donde estaban no podían, estaban atados. Cierro mi Biblia. Nosotros estamos libres en Cristo Jesús, porque Él dice que Él nos dio libertad para alabarle. Dice de que David, cuando tocaba el arpa, ¿qué sucedía con el rey que estaba en ese momento?
dice de que un espíritu lo atormentaba. Pero cuando David tocaba el arpa, ese espíritu se iba. Porque hay un secreto. Mire, todo el libro de Salmos, yo me puse a ver varios versículos. Y fíjese que le dice a la nieve. ¿Sabe cuál es la nieve? La que cae del cielo, así unas bolitas blancas. Es la nieve, no se asuste, nieve. Al fuego le dice, alábale. Fíjese, a la nieve, a la luz, a las estrellas, al sol, a los árboles, a las piedras. Les dice que lo alaben. Por eso es que cuando en el Salmo, cuando dice de que estamos junto a ríos de agua viva, que dice que es un árbol frondoso, que echa esas raíces y que crece y fuerte. Pero es que ese árbol está cimentado en la voluntad de Dios. Está haciendo la voluntad de Dios. Y el Señor quiere que lo conozcamos, cuál es su voluntad. Y el Señor ponía eso, alábame. Así que hagamos una cosa. Mire, ¿estamos cansados o no? No, sí está cansado porque toda la semana aquí hemos estado. Diga que sí está cansado, yo estoy cansado. No, sí, estamos cansados. Pero en Cristo Jesús Él nos da fuerza, Él nos da fortaleza, Él nos libera, Él nos da libertad en la alabanza al Señor. Él nos ha dado la boca para que le alabemos, hermano. Alabémosle a Él. Mire, hagamos algo. Olvídese de todo lo que dejó en la casa. Si dejó los frijoles hirviendo, déjelos. El Señor tiene control de eso. No va a permitir que se le queme su casa. Se la va a guardar. Ya cuando usted llegue, solo le echa sal a los frijoles y ya estuvo. Pero mire, hagamos una cosa. Démosle la gloria a Él. El tiempo que Él quiera que Él use a los de la alabanza. Porque el Señor usa a los de la alabanza, hermano. Mire, hermano, cuando empecemos a alabarle a Él, las cadenas se van a romper, hermano. No, hermano Enrique, yo no tengo cadenas. Tengo una cadena que me pongo en el cuello, pero nada más. No. Son cadenas de atadura, hermano. Que ya nos han estado hablando que tenemos que confesar con nuestros labios y desechar esas. Ya nos dieron la lista. ¿Se recuerda la lista que nos dieron? Entonces, vamos a hacer algo. Yo no sé cómo le va a hacer George. Yo no sé cómo le va. Dios le va a dar. Le va a sacar una voz de ángel para que Él lo use. Dios lo usa para que bendigamos el nombre de Jesús. Vamos a salir fortalecidos de este lugar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bueno, esto no es una emoción, hermano. Desde que comenzó el que abrió su boca desde aquí, yo dije, no, eso es tuyo, Señor. Me voy a callar y vamos a alabarte con todas las fuerzas de nuestro corazón.